Bueno, muy bien. Como decíamos entonces, hay una disputa en el campo del saber, en el campo del conocimiento, en este caso de la historiografía argentina, pero que la llevan adelante los que mantuvieron una disputa en el campo de la política hasta hace poco tiempo. O sea, lo que quiero dejar en claro es que aquellos que escriben la historia, el último tercio del siglo XIX, son los mismos protagonistas de muchos de los hechos que se están narrando, no hablan de un lugar absolutamente imparcial. Y el hecho que en la revisión de la historia argentina, uno de los primeros temas que pase a revisionarse sea el periodo de Juan Manuel de Rosas, eso va a generar una enorme urticaria. Se podría entender distintas posturas y debates sobre la historia argentina, pero no justamente en el periodo rosista. El periodo rosista genera una urticaria especial, no solo en lo inmediato, sino de manera posterior, a lo largo de todo el siglo XX, si ustedes quieren. Yo recuerdo muy bien, yo ya era estudiante cuando, por ejemplo, se repatrian los restos de Juan Manuel de Rosas, en 1994, si mal no recuerdo. Fue un escándalo, para muchos era un escándalo, me acuerdo de los debates en el diario de La Nación. En ese momento, como incluso estuvo el proyecto de ponerle Juan Manuel de Rosas a ese tramo de la calle Sarmiento, en Palermo, donde estaba la casa de, de Rosas, bueno, eso fue realmente un escándalo. Pero cualquier periodo de la historia argentina que uno recorra, cuando la figura de Rosas intenta ser reinterpretada, genera un enorme problema. Fíjense el caso de la revista Todo es Historia. La revista Todo es Historia, creada por el gran historiador, gran divulgador histórico Félix Luna, quizás de los divulgadores de la historia argentina, junto con Manuel Gálvez, más importantes que hemos tenido. Félix Luna no es revisionista ni mucho menos, pero pone en discusión muchos temas y su revista ha sido pionera, creo que es una de las revistas más antiguas que todavía se mantienen en pie de historiografía en el continente. De esa revista han salido grandísimas investigaciones, grandísimas tesis, grandísimos libros. ¿Sí? Fíjense cuál es el número 1 de esa revista, ¿sí? La encontré en el Parque Rivadavia, ¿sí? A 25 pesos, muy loco. El primer número es bien provocador, es sobre Juan Manuel de Rosas, ¿sí? Y va a ser un escándalo. Si lo que Félix Luna estaba buscando es que se lea su revista, la revista se va a leer como pan caliente porque el primer número es Juan Manuel de Rosas, el segundo número Facundo Quiroga, imagínense. Bueno, entonces, retomando, no me quería ir por las nubes, pero suele ocurrir en esto. Entonces, esa Academia Nacional de Historia tiene unas primeras revisiones todavía en el mundo del espíritu liberal, y va a aparecer en el siglo XX lo que se va a conocer como la nueva escuela histórica, que en el artículo de Norberto Galasso que yo les dejo está desarrollada. Ahí vamos a tener, bueno, una escuela más próxima a todo lo que va a ser el radicalismo irigoyenista. Ahí vamos a tener la aparición de un enorme historiador que va a construir un grandísimo archivo, una enorme documentación como es Emilio Ravignani, y que quien va a dar cuenta en el famoso instituto de la Universidad de Buenos Aires un enorme trabajo de investigación sobre todos los procesos de la historia argentina, con fundamento, con una enorme heurística, una cosa extraordinaria. Pero toda esa visión de la nueva escuela histórica no es tan confrontativa como lo que va a ocurrir cuando ya aparezca el revisionismo histórico tradicional. La nueva escuela histórica va a tener que convivir con lo que Galasso llama los nuevos custodios del mitrismo, de la academia tradicional. Ahí tenemos la gran figura de Ricardo Levegne, que también otro de los que podríamos dedicarles una clase, ¿no? Levegne se va a dedicar muchísimo a San Martín, a Mariano Moreno, va a ser una obra gigantesca, de 2 tomos gigantescos, pensé que los tenía a mano para mostrárselos. Pero él también va a ser parte de esta pugna de la museística, de la iconografía, de las imágenes, es decir, el periodo rosista y en general el federalismo va a estar apagado incluso en los resabios materiales y tangibles, como les dije en un comienzo. De esos nuevos custodios, entre ellos podemos encontrar al gran historiador también Miguel Ángel de Marco padre, me estoy refiriendo, a quien, bueno, tuve el gusto de tener como profesor
Yo tuve la suerte de tener de profesor a muchos de los grandes historiadores de la Academia Nacional de Historia, Miguel Ángel de Marco, García Belsunce, Abelardo Levalli, muchos de los más grandes historiadores de la Academia. Pero el revisionismo histórico comienza hacia la década del 30 y ahí tenemos tres figuras gigantescas. Sería imposible sintetizar el revisionismo histórico en estos breves minutos. Primero hay que decir que hay un historiador muy raro, muy interesante en el siglo XIX, al que también se lo suele reivindicar como el primer revisionista. Algunos dicen es Ernesto Quesada, al interior de la escuela liberal, al interior del periodo mitrista ya está Ernesto Quesada. Otros dicen Adolfo Saldías. Pero en realidad el que estando por afuera de esas visiones, aunque pertenece al espíritu liberal, es Manuel Bilbao, que es un intelectual chileno, Manuel Bilbao. Bilbao era un poeta, historiador, novelista chileno que se viene a vivir a la Argentina, es prohibido en su país de origen, vive mucho tiempo en nuestro país, y escribe el primer estudio con una pretensión científica sobre Rosas. Pero él no logra escaparse de la visión tradicional, es decir, no logra escaparse de esta idea de fue un sanguinario, asesino, ególatra, etcétera, etcétera, los bufones, bueno, todo lo que ustedes ya se imaginan. ¿Pero por qué lo citamos? Porque Manuel Bilbao primero tiene esta pretensión de escribir una historia de Rosas, ¿sí? En segundo lugar, porque 15 años más tarde ese primer libro cambia la manera de entender a Rosas cuando empieza a husmear en los archivos, lo mismo que le pasó a Adolfo Saldías, lo mismo que le pasó a Ernesto Quesada, lo mismo le va a ocurrir a Manuel Bilbao. Una vez que se encuentre con la documentación, tratando de estudiarlo científicamente, tratando de estudiarlo de manera imparcial, va a decir, che, Rosas no es lo que me dijeron, ¿sí? No es ese multiasesino degollador que a mí me dijeron, ¿sí? Pero, ojo, porque el libro que se llama Historia de Rosas todavía es de esa primera etapa de Manuel Bilbao, ¿sí? Va a necesitar 15 años, ¿sí? Y en el medio, una situación muy extraña, él se casa con una sobrina de Rosas. Él se casa con una hija de su hermana. Pero no es por eso que se vuelve rosista o que tiene un espíritu más objetivo sobre Rosas. Porque el primer libro que escribe sobre Rosas, el que yo les decía que se llama Historia de Rosas, lo edita y es tan crítico de Rosas que al propio brigadier, estando en Inglaterra, no le gusta para nada. No le gusta nada y se indigna de la visión que estaban presentando de él. O sea, no es que por la proximidad familiar él hace una obra laudatoria, para nada. En algún opúsculo, en algún artículo medio berretón aparece esa idea de que como era cercano a la familia de Rosas, pero nada que ver. De hecho, escribe su primera obra siendo muy crítico Juan Manuel de Rosas. Un dato muy interesante es que ese Manuel Bilbao es divulgado en este semanario, por si no lo conocen, bueno, muchos de ustedes ya lo deben conocer, Leoplan es la gran revista de divulgación de la historia argentina, era un magazine popular argentino. Fíjense su nombre, Leoplan, un plan de lectura. Lo que hacía es, le acercaba al mundo obrero, si quieren a las clases subalternas, un plan de lectura, grandes novelas, grandes artículos sobre la historia argentina, sobre todos los periodos de la historia argentina, y para que una persona que no tiene formación tradicional, de que no accedió a la universidad, pueda acceder a cursos, obras, novelas, cuentos de la mejor literatura de la Argentina y el mundo. La primer novela sobre Juan Manuel de Rosas que yo leí es en una versión de Leoplan, El gaucho de los cerillos, de Manuel Gálvez, ¿sí? Nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros abuelos, bueno, mis padres, mis abuelos, se formaron prácticamente, que no tuvieron educación formal, se formaron con Leoplan. Y accedieron a un montón de temas del cine, del teatro, de la literatura, gracias a esta revista. Bueno, en esta que les estoy mostrando, ¿sí? Como ven, tiene un mazorquero, ¿sí? Un hombre federal, aparece la historia de Rosas de Manuel Bilbao, ¿sí? O sea, no se edita en libro, muchas de las obras que son omitidas, en la cultura popular todavía estaba esta idea de seguirlas difundiendo. Bueno, como les decía entonces, toda esta discusión de la historia argentina, toda esta pugna por el pasado argentino, tiene un cambio, una vuelta de página con la aparición del revisionismo histórico. Les decía, es muy difícil hacer una síntesis de pocos autores, pero
haciendo un listado de los grandes próceres del revisionismo, sí o sí hay que citar a Carlos Ibarguren, el grandísimo Julio Irazusta y Manuel Gálvez. Inicialmente me quedaría con esos tres, me imagino que alguno está diciendo qué injusto, cómo falta este otro nombre, son muchísimos, pero de los primeros y más importantes, estos son muy trascendentes. El caso de Irazusta es tremendamente atípico. Si a alguno le llega a interesar el periodo rosista, bueno, Irazusta les puede llevar toda una vida a poder indagar. Él hace esta obra maravillosa, este es un solo tomo, ¿sí? Él hace esta obra extraordinaria, ¿sí? La vida política de Juan Manuel de Rosas, pero que tiene una particularidad. El título completo es Vida política de Juan Manuel de Rosas a través de su correspondencia. Todo el trabajo que hace Irazusta, que obviamente le va a llevar muchísimo tiempo, es de una documentación inaudita. Supera lo hecho por Saldía, supera lo hecho por Ernesto Quesada, supera lo que habían hecho todos. Porque no es solamente, por un lado, no es una simple historia de Rosas, ni tampoco es una recopilación de sus cartas. Hay todo un trabajo de ir explicando los documentos, las posiciones, los contextos de cada contacto epistolar, de cada documentación, de cada tratado, de cada reglamento, de cada escrito, de cada manuscrito, acompañándolo con la documentación íntegra. Por eso es tan amplia la investigación. Hay muchísimas ediciones de este trabajo, muchas ediciones. Hay ediciones económicas que pueden encontrar en las librerías de viejos, sobre todo, ¿sí? Obviamente no son las obras que se consiguen fácilmente en las librerías comerciales, ¿no? Esta, por ejemplo, una edición más barata, ¿sí? Que es la que usábamos en la universidad para ya marcar, mamarrachar, y después conservábamos la otra un poco más de colección, digamos. Lo mismo va a ocurrir con el gran, gigantesco Manuel Gálvez, del que ya les dije, le vamos a dedicar una pequeña presentación, porque es un autor, bueno, que amo y que si pudiera le dedicaría 20 cursos. Manuel Gálvez, solamente 2 palabras, Manuel Gálvez acomete la misma tarea, escribir una historia de Rosas, pero a diferencia de la de Julio Irazusta, la de Irazusta está dirigida al investigador, ¿sí? Manuel Gálvez hace una obra de divulgación. Primero, Manuel Gálvez venía de hacer una obra gigantesca, lo que me parece a mí que es la Ilíada argentina, una obra gigantesca de retratar la época de Rosas, como él lo llama, las escenas de la vida en la época de Rosas, escenas de la vida argentina en la época de Rosas, en 7 novelas, en 7 grandes novelas, desde el comienzo del primer gobierno de Juan Manuel de Rosas hasta su caída, ¿sí? La novela histórica en Manuel Gálvez alcanza su apogeo. Para que ustedes entiendan la dimensión de lo que es escribir esto, esta es la saga, ¿sí?, de Manuel Gálvez dedicada a Rosas. No su biografía, que son otros 3 tomos. Esta es la saga dedicada, novelada, que es extraordinaria. En mi caso particular, para mí, el General Quiroga, el tomo El General Quiroga y La Ciudad Pintada de Rojo son los 2 mejores, pero bueno, hay escritores que saben mucho más de esto que yo, porque hay que lograr separar lo que tienen las novelas que tienen los mejores argumentos, los mejores personajes, de aquellos que relatan los acontecimientos históricos más jugosos. Con toda la documentación, y esto es muy común en grandes novelistas, que se documentaron durante años para poder escribir una novela, como era el caso de Manucho, ¿no?, de Manuel Mujica Lainez, que para escribir Gomarzo recorría archivos, se iba a Italia, digamos, para escribir El Escarabajo se iba también a los museos, estudiaba arqueología. Bueno, en el caso de Manuel Gálvez es tanta la documentación, pero tanta la documentación que el trabajo de archivo en sus memorias, Manuel Gálvez escracha mucho a los historiadores que se hacen los historiadores profesionales, y él dice, miren, en mis años de husmear en los archivos nunca los vi a ustedes, lo deja pegado a Leven, nada menos. Dice, nunca lo vi a Leven en el Archivo General de la Nación, y yo para escribir mis novelitas me la pasaba todo el día. Es una cosa maravillosa. Bueno, ¿qué hace Gálvez? Gálvez, aprovechando semejante documentación, escribe una biografía de Rosas. Y esa biografía de Rosas, novelada, hermosa, es una bomba, porque tira abajo todos los mitos que se habían instalado sobre Rosas.
Y hay ediciones extraordinarias. Esta es una edición que edita Editorial Tor. Editorial Tor, también si pudiéramos, cuando atravesemos el siglo XX, vamos a dedicar una clase a él. Editorial Tor hacía ediciones populares, bien baratas, económicas, ¿sí?, para el mundo obrero. Pero no contento con eso, hay una edición también en 3 tomos como plagada de fotos, documentación e iconografía. Entonces, la obra de Gálvez se la puede encontrar en ediciones de lujo, tapa dura, o en ediciones más populares. Podemos considerar que con Ibarguren, Irazusta y Gálvez ya comienza una nueva forma de revisar la historia argentina, poniendo en otro lugar a Juan Manuel de Rosas.